Reciban todos un cordial saludo al 10º webinar del Seminario de Tecnología Educativa bajo la tutela de la doctora María José Andrade Mendoza. En esta ocasión, se va a desarrollar lo que es el tema del nanoaprendizaje, el cual estará a cargo de los ponentes Chirino Handy, Robert Speggy y Pastrankender. Dando inicio a lo que es el nanoaprendizaje, en cuanto a la definición, la licenciada Andy Chirinos, docente universitaria, egresada de la Universidad del Zulia, con el título de licenciada en Educación, mención Educación Industrial en el área de electricidad, con un diplomado del componente docente en Educación a Distancia del Politécnico Santiago Mariño, con 36 años de experiencia en la docencia y asesora de tesis y proyectos de investigación. Los micrófonos son todos de usted, licenciada. Gracias. Buenas tardes, buen día, buenas noches. Aquí estamos para hablar un poco lo que es el nanoaprendizaje. Espero que nuestra introducción sea de su agrado. Comenzamos con una definición dada por Leslie en el 2022, quien pronuncia o menciona que es el método de enseñanza en el que se crean lecciones pequeñas que se entregan a los estudiantes en periodos de tiempos más cortos, por lo que cada lección se centra en un solo tema y se personaliza para adaptarse a los requisitos del educando o del estudiante. También observamos que en el portal RHH Digital, que son unas noticias, nos dicen que son los tipos de aprendizaje llevados a cabo por pequeñas píldoras formativas sobre un tema encontrado alojadas en dispositivos portátiles y que no ocupan más de 2 minutos del tiempo del usuario. Es decir, que son, recuerden, pequeños contenidos, que de un tema lo podemos hacer en pequeños puntos para que el estudiante lo desarrolle con más facilidad o lo adquiera, el aprendizaje de la enseñanza con más facilidad. Seguido a esta lámina, pasamos a lo que es verlo de una manera más dinámica o más visual. Es definir de otra manera esos dos conceptos que nos pronuncian los dos autores antes mencionados. Es un método. Como podemos observar, el método también es una estrategia, una herramienta, que ese método también se presta para hacer porciones muy pequeñas de contenido, un contenido que es sumamente amplio, podamos recortarlo por diferentes clases, ¿okay? De que el estudiante poco a poco adquiere esos conocimientos, ahí lo dice, facilita su comprensión. Es una manera donde el estudiante a veces le cuesta entender un tema muy complejo o largo, así sea sencillo, pero si es largo se le hace difícil. Y es buscarle la manera de que el estudiante comprenda. Por eso el educador debe buscar esas herramientas fáciles como el nanoaprendizaje, porque lo hace sumamente atractivo, y así como debe ser atractivo, debe enamorar al estudiante a que le guste lo que es el tema en sí, lo que quiere en sí, ¿okay? Conocer o aprender de ese contenido. Por muy pequeño que sea, poco a poco va aprendiendo y va acumulando esos conocimientos de una manera más, sus propias definiciones, sus propios contenidos, tipos, características, cualidades del tema que requiere. Si le vamos a dar un tema de operaciones matemáticas, por ejemplo, poco a poco se puede dar lo que es la suma, pero la suma se distribuye en muchas partes. Y por ahí comienza lo que es la parte de la suma, después hacemos otra parte también de la suma, como es sumar con un dígito, sumar con dos dígitos, agruparlos de una sola cifra, dos cifras, tres cifras, y poco a poco el estudiante va adquiriendo esa suma. Eso es a nivel básico. También lo tenemos a nivel universitario, que depende del tema, la carrera, la materia que se dé, y lo haciendo, adaptándolo, que el estudiante pueda comprender fácilmente y poco a poco
esos contenidos que a la vez para unos son complejos, para otros son fáciles. Entonces, buscar que el docente tenga esas herramientas, esas estrategias que pueda producir el estudiante y adquirir. Con esto, la definición del nanoaprendizaje lo podemos reforzar con más adelante con otros conocimientos, como las características, ventajas y desventajas que observaremos más adelante. Entonces, espero que esta definición la puedan tener presente y lo tomar en cuenta. Entonces, gracias. Espero haya sido de su agrado y hayan adquirido un poco de estas píldoras o esta cápsula que les acabo de dar. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Andy, por su intervención con respecto al tema de la definición del nanoaprendizaje. El siguiente punto a tratar ahora es las características del nanoaprendizaje como tal, a cargo de la ingeniera Peggy Robert Lesser, egresada del Politécnico Santiago Mariño como ingeniero de mantenimiento mecánico, con el diplomado en el componente docente en educación a distancia, con 20 años coordinando academia a nivel de educación superior y curriculista. Actualmente jefa de las escuelas de arquitectura, ingeniería civil, industrial y mantenimiento mecánico en la sede de Ciudad Ojeda en cuanto al Politécnico Santiago Mariño. El micrófono es todo suyo, ingeniera. Muchísimas gracias por la introducción, ingeniero. Bueno, sean todos bienvenidos a este webinar, en donde acá vamos a dar una breve explicación de lo que son las características principales o las características más importantes de lo que es nanoaprendizaje. ¿Qué es el eje central del nanoaprendizaje? Son los que llamamos nanolección. Por la etimología de la palabra, estamos hablando de que es pequeño, corto, preciso. Estas nanolecciones tienen ciertos fundamentos básicos generales que forman parte de las características de lo que es el nanoaprendizaje en su totalidad. Estos fundamentos se establecen debido a las características propias de lo que la implementación de las estrategias para que este aprendizaje pueda llegar. Uno de los principales elementos es la duración de una lección, que es relativamente corta y puede ir en un rango entre 15 segundos a 15 minutos. También podemos observar, esperemos un momento que corra la presentación que está para colocarles la lámina. Problemas técnicos, estamos en vivo. Bueno, como les seguía diciendo, también tenemos la parte de la autodidáctica. Ok, acá la tenemos. ¿Dónde está la parte autodidáctica de una nanolección? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con estas lecciones cortas y precisas de temas muy específicos, aun cuando el conocimiento sea muy amplio? Requerir un compromiso y responsabilidad individualizada y propia de cada uno de los participantes en dicha lección. ¿De dónde van a partir esos criterios? Van a partir de que no van a haber discusiones de varios temas, sino que va a ser un solo tema a discutir, aun cuando sea de un conocimiento muy amplio. Como hemos escuchado, a nivel de educación, para llegar al conocimiento general, debemos primero pasar por el conocimiento específico. Estas nanolecciones forman parte de esos criterios y van de la mano con eso, con temas muy cortos, aun cuando el aprendizaje sea muy amplio. ¿Cuál es el otro fundamento que podemos hablar? Los medios. Se hace uso de los medios, ya que se ha entendido actualmente en los últimos tiempos, a que el cerebro es más visual y de repente es más fácil captar un video de 10 segundos, de 30 segundos, a una lección extendida o a un libro de 200 páginas, donde una lectura puede incluir hasta días. Entonces, allí la cantidad de información y los medios van de la mano con lo que vemos actualmente. ¿Dónde podemos nosotros ubicar estas características principales para ubicar una nanolección? En las redes sociales que se utilizan actualmente. Vámonos a TikTok. TikTok tiene videos que van desde 30 segundos a videos de 1 minuto.
suficientes para lograr captar la atención individual de la persona que lo está escuchando y grabar en su memoria el mensaje que se quiere enviar. Eso es un ejemplo muy particular de lo que es una nanolección. Un tiempo muy corto y de un tema muy específico que puede ser visualizado por cualquier medio tecnológico actual. En el caso de TikTok podemos hablar de cualquier dispositivo, puede ser un teléfono celular, puede ser una computadora o cualquier otro medio de utilización personalizada. Es una breve explicación y un poco de aporte a lo que son las características principales del nanoaprendizaje. Espero haber logrado el cometido y haber sido ejemplo vivo de lo que estamos hablando. Un pequeño trozo de una información muy amplia que es el nanoaprendizaje. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniera Roberts, por la información que nos acaba de dar con respecto a lo que son las características del nanoaprendizaje. Hasta este punto ya hemos conocido lo que es la definición de este tipo de aprendizaje en particular y su característica. Ahora lo que resta por conocer es sus pros y contras. A cargo de este tema o de este punto en particular, queda a cargo el ingeniero Kender Pastrán, quien es egresado de la Universidad Alonso de Ojeda como ingeniero industrial. Es especialista en docencia para la educación a distancia, con más de 10 años de experiencia en el ámbito académico, desarrollando diferentes roles en docencia, así como cargos tanto administrativos como directivos dentro del sector educativo, orientado a la acción operativa y el logro de objetivos con habilidades de comunicación e integración en equipos de trabajo de alto desempeño y excelentes relaciones interpersonales. Actualmente es el jefe de escuela de las escuelas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Sistemas. Queda a su disposición los micrófonos, ingeniero. Reciban un cordial saludo. Como ya hemos venido conversando a lo largo de esta presentación, ya hemos podido conocer lo que es la definición como tal del nanoaprendizaje, pudimos apreciar un poco lo que son las características del mismo, pero como todo en la vida no puede ser perfecto, el nanoaprendizaje, así como todo, tiene un lado bueno y tiene un lado malo. En este momento vamos a revisar un poco lo que son estos lados que se contradicen referente a este enfoque de la educación como tal. Primero tenemos que comenzar con el lado bueno y vamos a detallar un poco lo que son las ventajas del nanoaprendizaje. El nanoaprendizaje, primero que todo, una de las principales ventajas es que su enfoque está centrado directamente al estudiante. En este punto, los docentes crean herramientas que le permiten dar pequeñas píldoras de aprendizaje, pequeñas gotas de conocimiento para ir formando poco a poco lo que es el entendimiento sobre un tema. Y como decía la ingeniera Upegui hace un rato, no basarse en concentrar los esfuerzos en tocar temas muy amplios que de repente no se llegue a lo que son los objetivos planteados. Por eso sale lo que es la siguiente ventaja del nanoaprendizaje, que refiere a que las lecciones son cortas y son muy rápidas. Es decir, el aprendizaje se va realizando en pequeñas etapas, se va alimentando la mente del participante y se va quedando o se va haciendo más efectivo lo que es el aprendizaje, como lo decía el ingeniero. Por ejemplo, muchas personas en la actualidad podemos apreciar que las conversaciones de día a día tienen que ver con cosas que han aprendido. ¿Y dónde aprendieron esas cosas del diario? Cosas que de repente pasaron toda una vida sin conocer, cuando son cosas muy sencillas, de las redes sociales. Ellos entran a las redes sociales con videos o con imágenes, con memes muy cortos, donde pueden ir apreciando nueva información, ir enriqueciendo acerca de un tema o de diferentes temas
con información muy puntual y así ir aprendiendo. Al mismo tiempo, de esa misma información la pasamos hacia otros individuos y vamos enriqueciéndonos porque vamos formando nuevas ideas y nuevos conocimientos sobre el mismo tema. Como otra ventaja tenemos que se puede utilizar en cualquier medio para crear estos módulos. Cuando hablamos de que se pueden crear se puede utilizar cualquier medio para crear estos módulos, se trata de que cualquier herramienta a disposición, cualquier herramienta comprendida entre las tecnologías de información puede servir para llevar a cabo lo que tiene que ver con el nanoaprendizaje, como lo decíamos hace un rato. Redes sociales, puede ser Facebook, TikTok, Instagram. Se trabaja de cierta manera. Hay muchos grupos actualmente que están dedicados específicamente a la formación de personas eh, llevando a cabo lo que es este concepto como tal, el nanoaprendizaje, haciendo pequeños videos donde muestran poco a poco algunos detalles referentes a la información para la cual fue creada este grupo y así poder ir llevando o especializando incluso, porque las personas se les coloca esa semillita, esta persona va a querer seguir investigando, investigando y eh, va a hacer que el interés sea mucho más amplio de lo que pudiera ser. Por ejemplo, si una persona va a hacer un curso y en ese curso lo mandan a leerse un manual de 500 páginas donde tiene que aprenderse la mayor parte de esa información, es algo que está muy cuesta arriba para cualquier participante. Finalmente, entre las ventajas tenemos que adoptar un enfoque de que menos es más. Quiere decir que cuando nosotros enfocamos pequeños esfuerzos a crear una meta final, se nos hace más llevadero lo que tiene que ver con el proceso como tal. ¿Correcto? Al momento de que nosotros creamos esas pequeñas metas, que establecemos esas pequeñas píldoras de conocimiento dentro de los participantes, para que ellos vayan, la puedan digerir, la puedan tomar con facilidad y puedan ir a través de ella creando un conocimiento más significativo, estamos logrando estamos logrando que el participante aprenda realmente y no haya desperdicio de información. Y como lo dije hace un rato, no todo puede ser bueno. ¿Qué pasa? Que el nanoaprendizaje también tiene una serie de desventajas. Desventajas que de no ser atacadas correctamente, pueden crear que el participante se sienta o cree lo que se puede llamar una resistencia al cambio referente al tema que se está estudiando en el momento. Una de las desventajas es que existe un alto riesgo de que el estudiante, al estar realizando sus estudios a distancia, de repente en una habitación, algún estudio en la sala de su casa, puede experimentar riesgo de sensaciones de aislamiento social, puede crear estrés, puede crear ansiedad, y esto es un riesgo latente que nosotros como docentes tenemos que saber eh, contrarrestar, utilizar métodos y estrategias que puedan hacer que el estudiante no se sienta, no caiga en la experimentación de estos sentimientos que pueden llevarlo a que al aprendizaje no quede, o que el estudiante sea un estudiante que de repente esté aprendiendo mucho, pero que a nivel personal se sienta estresado y con ansiedad. Lo otro es que con el nanoaprendizaje puede existir cierta ambigüedad de tiempo y la automotivación. ¿Qué quiere decir? Al quedar el nanoaprendizaje de parte del estudiante, siempre tenemos que tener claro que hay varios tipos de estudiantes, ¿correcto? Al tener varios tipos de estudiantes y al tener que manejar digamos, todas estas características en cada uno de los estudiantes, cierta población estudiantil
pueden no tomar en cuenta un régimen ideal para lo que es la automotivación y para lo que es el manejo del tiempo y crear sus propias estrategias para poder así ser él mismo quien maneje y quien domine su autoaprendizaje como tal. Al mismo tiempo, se crea también una brecha entre lo que tiene que ver con las relaciones personales y esto crea la siguiente desventaja, que existe una gran dificultad o una dificultad latente en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. El participante, al estar situados en distintas partes de la ciudad, en distintas partes del país, en distintas partes del mundo, tienden a temer un poco el hecho de realizar trabajos colaborativos, trabajos cooperativos, cuando se trata de un tema en específico, debido a que es muy difícil controlar lo que hacen los demás. Entonces, siempre tiende a pasar que si que hay un grupo de estudiantes que hacen mucho, otro grupo de estudiantes que hacen poco, se dificulta la comunicación y entonces ni sale ni aprueban correctamente el primer grupo ni el segundo grupo. Al mismo tiempo, ya como última apreciación en cuanto a las desventajas del nanoaprendizaje, se tiene que hay una dificultad a la hora de llevar lo que son las asignaturas prácticas. En este punto, los docentes deben tener mucho cuidado y deben elaborar estrategias de formación que permitan que el estudiante pueda aprender desde casa. Ya sabemos que para el momento de realizar un nanoaprendizaje a distancia, no hay las herramientas que pudiéramos tener de repente en una universidad, en una escuela, una, eh, en cualquier grado académico como tal. No tenemos laboratorios, no tenemos, de repente las computadoras que puedan manejar los estudiantes no son de la, de la gama que quisiéramos para que se pueda realizar estas prácticas de manera correcta. Y esto puede causar que el aprendizaje que nosotros estamos llevándole al estudiante no sea siempre de la manera que lo queremos. Y entonces puede ocasionar que el estudiante pierda el interés en ese tema como tal, debido a que se les están colocando la barrera muy alta y el estudiante no puede cumplir con cada uno de sus objetivos. Para el tema del nanoaprendizaje, esto es todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Esperamos que, como decían los compañeros anteriormente, los objetivos se hayan logrado con este tema, que se haya podido dar entendimiento amplio sobre aunque es algo breve, una especie de taller en el cual no podemos ir a profundidad, o no quisiéramos, o no podemos tocar todos los puntos que quisiéramos. Esperamos que por lo menos con esto haya una mayor comprensión de lo que al nanoaprendizaje se refiere. Ya después de esto, no queda más que agradecerles y presentarles el siguiente pensamiento, que dice: con el crecimiento, con el crecimiento en la popularidad del e-learning, se me ocurre que la E en esta palabra debe significar algo más que electrónico. Si lo llamamos e-learning, no debería ser esa E efectividad, eficiencia o envolvente. Estas palabras las dijo M. David Merrill. Esta es una persona especialista en educación a distancia y especialista en e-learning, y actualmente esta persona tiene 84 años. Así que esto nos demuestra que no hay barreras de edad, que no hay barreras de tiempo, que no hay barreras ni siquiera a nivel social que nos alejen de lo que la educación a distancia refiere. Muchísimas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias, ingeniero Kender Trump. Y también extendemos nuestro agradecimiento a la licenciada Andy Chirino y a la ingeniera Peggy Roberts por compartir sus conocimientos e investigaciones con respecto a lo que es el nanoaprendizaje.
De igual manera, extendemos nuestros agradecimientos a todos ustedes por estar con nosotros durante el desarrollo de este tema tan interesante en este 10º webinar del Seminario de Tecnología Educativa. Muchas gracias a todos y un muy feliz día.